¿Cuántas veces emitimos un juicio? Actuamos, vivimos y accionamos a lo primero que se nos viene a la mente, a lo primero que sale de nuestra cabeza, de nuestro corazón, y en algunas cosas de lo que sale del estómago. Y desafortunadamente, cuando nuestra vida no está bajo el poder y bajo la autoridad de Dios, muchas veces lo primero que sale de nuestra mente o de nuestro corazón no es lo que Dios pide de nosotros. Y eso es triste, porque muchas veces lo único que buscamos o lo único que queremos es simplemente huir, no importándonos si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces por no batallar no haces lo que Dios te pide que hagas? ¿Cuántas veces por no batallar no haces lo que el pastor te pide que hagas? ¿Cuántas veces por comodidad no haces y no sigues el consejo que tu líder, tu pastor, tu discipulador te da? ¿Y sabes por qué? Porque la autoridad que vale o la autoridad que importa es la mía. No lo que Dios dice, no lo que Dios me pide, no, ¿verdad? Lo que yo digo, lo que yo hago, eso es, y san se acabó. Y es triste ver cómo los hijos de Dios viven en una condición de vida de sufrimiento, de derrota, sin esperanza, frustrados, tristes, jóvenes, adultos, ancianos amargados con la vida, que viven una religión y no viven una relación personal con Dios. Y lo peor de todo es que en esa religiosidad sienten tener una autoridad de parte de Dios y se vuelven legalistas, cuando se olvidan que Dios murió por nosotros en la cruz y Dios pagó por tu pecado y por mi pecado en la cruz. Amén. La autoridad de Dios hacia sus hijos nunca, escúchame bien, la autoridad de Dios hacia sus hijos nunca será ni es para destruir con palabras de desánimo. La autoridad de Dios hacia sus hijos nunca va a ser para señalar. La autoridad de Dios para sus hijos nunca va a ser para criticar. La autoridad de Dios para sus hijos nunca será para hacer sentir menos a los demás. Y oiga, a veces somos buenísimos para querer hacer sentir mal a los demás. ¿Sabes? La autoridad de Dios hacia sus hijos nunca será para querer brillar o sobresalir de manera individual. Porque el único que debe de brillar y el único que debe de sobresalir se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que merece toda la gloria, Él es el único que merece toda la honra, Él es el único que merece todo el honor. ¿Sabes? La autoridad de Dios hacia sus hijos es una autoridad sobre su carne, sobre tu carne, es una autoridad sobre tu mente, sobre tu espíritu, es una autoridad sobre tu ser. La autoridad de Dios sobre sus hijos es una autoridad para accionar la voluntad del Padre. La autoridad que Dios le ha dado a sus hijos es para amar como Dios te ha amado, para perdonar como Dios te perdonó. Esa es la autoridad que Dios está dando a tu vida, a tu vida. La autoridad de Dios para ti es para que tú restaures como Dios te ha restaurado. Cuando nuestra vida no valía nada, Dios nos restauró. Amén. Cuando no había salida o pensábamos que no había salida, hasta ahí llegó Dios y nos levantó. Amén. La autoridad de Dios para sus hijos no es para pagar el mal por mal, sino para pagar el bien por el mal, así como Dios lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Para bendecir cuando te maldicen, así como Dios te bendijo y me bendijo cuando con nuestras acciones nosotros lo negábamos. La autoridad de Dios para sus hijos es para animar, como tantas veces Él te ha animado y Él me ha animado. La autoridad de Dios para sus hijos es para anunciar que existe una respuesta, y esa se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la autoridad que nosotros debemos ejercer
Esa es la autoridad en la que nosotros debemos de vivir. Como te decía, quien debe brillar y quien debe sobresalir en todo es Dios. No eres tú, no soy yo, es Dios. Porque Él lo merece. Y es triste vivir una vida de Anselmo. Es triste vivir una vida en donde lo que te motiva, lo que te acciona, lo que te hace que detones es todo menos la autoridad y la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a hablar un poquito de nuestro hermano Pedro. No tú, Pedrito, no. Es ahí en el trabajo luego. ¿A quién iba Pedro? ¿O a dónde iba Pedro? Pedro iba a Jesús, ¿verdad? Ok. ¿Qué permitió a Pedro caminar sobre las aguas? Ok. Podemos decir que su fe, ¿verdad? Pero ¿sabes? Lo que realmente permitió a Pedro caminar sobre las aguas fue la autoridad que Jesús le dio a Pedro cuando Jesús le dijo, ven, ¿verdad? Lo movió la fe, está bien, pero lo que hizo que Pedro accionara fue que Jesús le dijo, ven. La autoridad que Dios le dio a Pedro, el permiso que Dios le dio a Pedro para caminar sobre las aguas. Por eso es tan importante que le podamos pedir a Dios antes de movernos, que nos muestre su dirección. No era malo que Pedro quisiera ir con Jesús, no era malo que Pedro quisiera acompañarlo, pero era más importante que Pedro esperara la respuesta por parte de Dios. Y Pedro lo sabía. Por eso Pedro no se movió antes. Por más bueno que pareciera, por más bonita que se viera la situación, Pedro antepuso su deseo personal a la voluntad de Dios. Pedro estaba que se moría por salirse de la barca y ir con el maestro, pero Pedro, aún sabiendo que ahí estaba Dios y que Dios lo podía sostener, Pedro, ¿qué hizo? Señor, si eres tú y das autorización, pues yo voy. Y Pedro esperó hasta que Jesús le dijo, ven. Por eso nuestra necesidad de buscar la dirección de Dios antes de aventarnos, por muy válida que pensemos que sea la situación, Pedro tenía el llamado, pero Pedro no se movió hasta que Dios le dijo. Por eso Pedro fue un hombre de fe, por eso Pedro fue un hombre de autoridad, porque anteponía su deseo personal a la voluntad y a la autoridad que Dios tenía que dar primero para que él pudiera accionar y pudiera moverse. Qué importante es que le podamos pedir a Dios dirección. Qué importante es que podamos involucrar a nuestros pastores y le pidamos apoyo, le pidamos guianza. A Pedro no lo venía persiguiendo un toro, pero Pedro tampoco la estaba pasando tan a gusto como el buen Anselmo. Pedro también en ese momento tenía sus problemas. Mateo 14:24 dice, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Versículo 26 dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, dice, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero algo pasó con Pedro. Pedro empezó muy bien. Pedro le pidió a Dios dirección y le pidió permiso. Pero ¿qué le pasó a Pedro a mitad del trayecto? Pedro comenzó a ver con sus ojos humanos el escenario que lo estaba rodeando. Por eso dice, pero al notar la fuerza del viento en el versículo 30, dice que ¿qué? Tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. ¿Tuvo qué? Tuvo miedo, ese miedo que hizo que Anselmo pelara gallo.
Cuando Pedro comenzó a ver con sus ojos humanos la situación, cuando Pedro se quitó los ojos de un hijo de Dios, Pedro comenzó a ver su probabilidad humana. Y sabes, muchas veces nosotros también somos Pedros, porque empezamos muy bien, comenzamos como Dios nos pide que lo hagamos, poniendo todo en oración, poniendo todo en sus manos, pidiéndole que Él sea el dueño, que tenga el control de la situación. Pero dejamos de pedirle a Dios que nos muestre, dejamos de pedirle a Dios que nos confirme, dejamos simplemente de ver a Dios. Y sabes, cuando eso pasa, comenzamos a ver la situación, así como Pedro, la empezamos a ver con nuestros ojos humanos. No vemos la situación con los ojos de un hijo de Dios. Empezamos a usar nuestra lógica, empezamos a usar nuestra probabilidad humana. Y sabes, por eso hay tantos llamados frustrados. Hay tantos llamados estancados por no esperar ni buscar la confirmación de parte de Dios. Hay tantos proyectos abandonados por haber comenzado en emoción y no en oración. ¿Cuántos Pedros sabemos en este lugar? Hablemos mucho de Jesús. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Jesús? Versículo 23 dice, cuando la hubo despedido a la multitud, ¿verdad? Dice, Jesús subió a un cerro, ¿a qué? A orar a solas. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía a estar con su papá. Jesús venía de orar. Jesús venía de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Jesús venía de estar en la presencia de aquel que es suficiente para que tú y yo hagamos aquello que nuestra mente cree imposible. Jesús sabía quién era. Jesús sabía que como un hijo de Dios era capaz de accionar en autoridad. Y Jesús sabía que como un hijo de Dios sabía que él podía vivir en autoridad. Y sabes, tú como hijo de Dios eres capaz de vivir en la autoridad que tu Padre te ha dado. Tú como hijo de Dios eres capaz de vivir en esa autoridad que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿por qué no la has tomado? ¿Por qué no la vivimos así? Jesús tenía una comunión íntima con su Padre. Jesús vivía al pie de la letra su palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y sabes, Jesús, que es nuestro modelo a seguir, perseveraba día con día en su comunión con su Padre. Jesús tenía sus devocionales en la mañana. La palabra de Dios nos lo enseña. La palabra de Dios nos habla cómo Jesús oraba de noche, de cómo Jesús tenía comunión en oración con el Padre, de cómo buscaba el poder él tener intimidad con el Padre y se apartaba de donde estuviera para poder estar a solas con él. Jesús tenía la certeza de que él era un hijo y él era el Hijo de Dios. Y como tal, todos los días acudía a su Padre. Todos los días Jesús simple y sencillamente se dejaba abrazar por su Padre Dios. ¿Qué nos impide a nosotros el buscar a Dios todas las mañanas? ¿Qué nos impide a nosotros el poder tener un devocional diario por la mañana? ¿Qué nos impide a nosotros buscar a Dios en la noche? ¿Qué nos impide el poder apartarnos un tiempo para estar a solas con nuestro Padre? A Jesús lo que le permitió caminar sobre las aguas era saberse que era un hijo de Dios y saberse que el que lo llevaba era el Dios Todopoderoso.
Y esta tarde Dios quiere recordarnos que tú y yo podemos caminar sobre cualquier situación, sobre cualquier tipo de agua, sobre cualquier circunstancia, siempre y cuando hayamos primeramente nosotros ido al Padre y en su poder y en su autoridad, ahora sí podemos ir nosotros y accionar y vivir en esa autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Porque hemos sido llamados los hijos de Dios a una vida de victoria, a una vida de autoridad, y esa autoridad nos la da el Padre. Si primeramente no reconocemos y si primeramente no aceptamos quiénes somos, va a ser imposible que podamos vivir como lo que Dios quiere que vivamos, como hijos de Él. Si no aceptamos, si no reconocemos, si no nos la creemos que somos hijos de Dios, nunca vamos a poder vivir y ejercer una vida total y plena como la que Él desea para nosotros. Dios te ha dado autoridad como su hijo. Dios te ha dado poder como hijo suyo. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, y vamos a leer a partir del versículo 17. Amén. Vamos a leer el 17 y el 18. Y dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán su salud. Dice la Biblia: tomarán en sus manos serpientes. Señor, no puedo ver ni una cucaracha volar porque ya rebasé al Anselmo. Tomar en sus manos serpientes. Dice, estas señales, en otras palabras, mi poder acompañará a mis hijos. Mi poder y mi autoridad acompañarán a los que creen en mí. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? Filipenses 4:13. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cierra tus ojos y dite a ti mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿qué te mueve cuando se presenta una prueba? ¿O qué te mueve cuando se presenta un llamado de parte de Dios? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el anhelo de servirle? ¿Te mueve el lo tengo que hacer porque si no, pues qué va a decir la gente? ¿Te mueve el pues sí lo voy a hacer, sí voy a ir porque iban a andar los demás y pues se pone bien padre el ambiente? ¿Te mueve el sí lo voy a hacer porque luego si luego no, Dios me va a castigar? Hay gente que piensa de esa manera, que si no hace algo Dios lo va a castigar. Dios no castiga. Nosotros nos metemos en problemas por no hacer la voluntad de Dios. La autoridad de Dios no está condicionada. La autoridad de Dios no está condicionada porque esta autoridad ha sido dada a sus hijos, pero sí está ligada a nuestra fe y a lo que realmente nos mueve. ¿Qué autoridad estás ejerciendo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace que detones? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? De la abundancia del corazón habla la boca, y muchas veces vivimos de la abundancia del estómago. Hablamos porque pensamos muchas veces con el estómago y sentimos con el estómago y vivimos a como el instinto nos dice y nos hace.
Por eso nuestra necesidad de reconocer y de aceptar que somos hijos de Dios. Que no es porque lo merezcamos, que no es porque realmente seamos dignos de merecerlo, sino porque Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Y Él es capaz y suficiente para que tú y yo podamos vivir en esa condición. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a ponernos delante de la presencia de Dios. Vamos a pedirle a Dios lo que no le hemos pedido, a lo mejor en mucho tiempo. ¿Hace cuánto no te ponías delante de la presencia de Dios simplemente para decirle: Señor, perdóname por no vivir como un hijo tuyo, Padre? Perdóname, Señor, porque por mucho tiempo lo que me ha movido o lo que me mueve, Señor, a lo mejor ahorita puede ser un miedo, puede ser una inseguridad. Perdóname por vivir, Señor, en inseguridad. Perdóname, Señor, porque en lugar de poder accionar, disfrutar de ese privilegio, Padre, que es poder ser un hijo tuyo, vivimos como quien no tuviera a un Padre. Gracias, Señor, Padre, en el nombre de Jesús.